Buenas noches y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. Madre mía, cómo estamos. Buenas y tórridas noches de verano. No bajan las temperaturas. Estamos aquí en la Comunidad Valenciana a 29 grados por la noche. Antiguamente, hasta hace unos años, por las noches bajaba un poco la temperatura, aunque fueran 2 o 3 grados, pero ahora eso no se está produciendo. Entonces reiteramos, buenas, calurosas y tórridas noches de verano. Estamos haciendo una serie de vídeos de verano, vídeos ligeros, vídeos más cortos de lo habitual, con temáticas más rápidas y más llevaderas para visionar estos vídeos en las siestas de verano, en los ratitos que tengamos libres en la tumbona de la piscina o en la playa, ¿no? O los que estáis en el monte, pues sentados al lado del río. Voy a hacer una breve introducción a la RUI, porque me di cuenta en la Feria de Cuchillería de Valencia y de Madrid de que había mucha gente que desconocía, cuando se acercaba a la mesa de J. Jacobo, vamos a enseñar un cuchillo de J. Jacobo encavado con cachas de arruí, lo cual es una novedad de este año. Desconozco si antes de Jacobo ha habido algún artesano cuchillero que ha encavado en carnero, sí, sabemos que muchos, es una práctica extendida, pero desconozco si hay muchos artesanos cuchilleros que hayan encavado los cuchillos en arruí, como ha empezado a hacer este año J. Jacobo, y que es una novedad que la verdad la vais a ver en el cuchillo que vamos a enseñar. Es muy vistosa, muy bonita y muy espectacular. Pues me di cuenta, como os decía, en la Feria de Valencia, en la Feria de Madrid, que mucha gente no conoce lo que es el arruí. Mirad, el arruí es un gran ongulado, es un gran carnero del Atlas. También se le conoce como muflón de Berbería. Lo que pasa es que casi todo el mundo lo conocemos como el arruí. Es una especie de cabra montesa, guardando las diferencias, una especie de macho montés, pero del Atlas. Se le llama también el muflón saharaui, ¿no? El muflón de Berbería, muflón del saharaui. Está sobre todo su nicho natural, su hábitat natural es el Sáhara, el Sáhara, y también el Atlas, ¿de acuerdo? Y es un macho muy grande, de un macho cabrío, un carnero, la palabra más técnica es carnero, de gran porte, de gran tamaño, con unas barbas muy largas, que le dan una apariencia espectacular, muy musculado, muy grandote, con una alzada de cruz bastante alta y con unos cuernos que pueden llegar a medir más de 1 metro, con unos cuernos bastante espectaculares. Mirad, a ver, vamos por partes, os voy a intentar explicar un poco. A lo mejor, históricamente, mucha gente que no conozca este ongulado, este carnero, oye a Ruy y se le va enseguida la mente al hecho histórico de Monte Arruit. No, probablemente el famoso Monte Arruit histórico, el famoso histórico Monte Arruit, será una degradación o una evolución de la palabra Ruy, poniéndole una T detrás, ¿de acuerdo? El Monte de los Arruit, muy probablemente. Aquel emplazamiento, aquella fortificación española que hemos hablado en algunos vídeos en este canal ya, y tristemente conocida porque en ella murieron alrededor de unos 3.000 jóvenes españoles de las diferentes provincias de España, además hijos del pueblo, tropa bisoña, que pactaron vamos a decir muy rápidamente, que pactaron una rendición con las tribus rifeñas en la guerra de África, se rindieron, pactaron una rendición y en el momento que depusieron las armas y se entregaban, los rifeños no cumplieron, se saltaron todo el pacto que habían hecho, rompieron el acto de rendición que habían hecho los españoles y masacraron a 3.000 jóvenes españoles, mutilándolos, vejándolos. Bueno, las crónicas de la época cuentan mutilaciones
y actos totalmente salvajes hacia una tropa que se había rendido, había firmado un armisticio, había pactado unas condiciones y había firmado una rendición. Y en el momento que entregaron las armas, pues fueron brutalmente asesinados, porque es que eso fue un asesinato en masa, ¿vale? Por las tribus rifeñas. Bueno, pues no hay que confundir Arruy con Arruiz. Ya decimos probablemente Arruit, Monte Arruit, sea el monte de los Arruiz, pero que la palabra habrá evolucionado poniendo una T final. El Arruy, sin la T, es ese gran carnero del Atlas, del Sáhara, que fue uno de los grandes errores del libro de Licona. Los que seguís mi canal, mis parroquianos, sabéis que yo soy muy partidario, como diría el gran Carlos Herrera, soy muy partidario de la gestión que hizo en su día el ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Recordemos, lo hablamos en muchos vídeos, pero recordemos, primero estaba el patrimonio forestal del Estado y luego vino el ICONA. Pero el ICONA, pese a que yo y mucha gente seamos muy partidarios del ICONA y de la gestión que hizo el ICONA, todo escribiente hace un borrón, el ICONA tuvo grasos errores que además luego trajeron muchas consecuencias, ¿vale? Por ejemplo, la introducción del cangrejo rojo americano pues fue un error por parte del ICONA, y por ejemplo, lo pronuncio fatal, creo que es Blaubras, no sé decirlo bien, la trucha americana también fue un gran error del ICONA. Y otro error del ICONA fue pues, que en los años finales del 69-70 se introdujo este carnero en Sierra Espuña. ¿Por qué en Sierra Espuña? Porque Sierra Espuña pues, es una sierra de Murcia, pues que la vegetación es prácticamente muy escasa. Iba a decir nula, pero eso sería una exageración, sería una barbaridad. Es una vegetación muy escasa en la cual pues, no había ningún ungulado, no había ningún animal de porte grande, de lo que cinegéticamente se considera caza mayor, y decidieron por aquel entonces, pues que ya llevaba unas décadas España sabiendo vivir y bien vivir del turismo, pues aprendieron que también había un turismo cinegético y que venía gente de todo el mundo, igual que venían a Cazorla, a los Montes de Toledo, a Picos de Europa, pues quisieron que la región de Murcia tuviera también una zona, ¿vale?, en la que vinieran los extranjeros a gastar el dinero, a dejarse el dinero aquí en España, con ese turismo cinegético. Se introdujeron unos 30 ejemplares de Arruy, ¿y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es lo que tenía que pasar. Si es un carnero que está acostumbrado a buscarse la vida en el Atlas y en el Sáhara, ¿vale?, pues cuando llegó aquí a Sierra Espuña, que por mucho que la vegetación de Sierra Espuña, de pastos y de matorral, leñosa y de pastos, no hay mucho más, matorral, o sea, leñosa y pastos, fuera poca, por mucho que fuera poca, era bastante más que la del Sáhara y que la del Atlas, ¿no? Entonces aquí el carnero llegó y dijo, esta es la mía, vamos, esto, aquí yo estoy como un rey. Se adaptó también y tan rápidamente, pues que estadísticamente se ha comprobado de que hay hembras de Arruy que hasta tienen 2 camadas al año, cuando lo normal es una. Y lo normal es que paran una cría, y también se ha comprobado de que hay veces que han parido 2, incluso 3. Se han llegado a casos controlados, o sea, casos seguidos, monitorizados, que se suele decir, de hembras que han tenido 2 camadas al año de 3 cabritillos, o como se puedan llamar, o chotos, cada una de ellas. O sea, una hembra solo ha tenido 6 ejemplares al año. Son casos muy extremos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues empezó a venir gente de todas partes, hasta de Finlandia, o sea, venía gente de todas partes a hacer la práctica cinegética, aquí a Sierra Espuña, a dejarse el dinero en los hoteles, en los restaurantes, en la economía de la zona, en la caza. Pues al principio todo eran alegrías. Tanto eran alegrías que también se introdujo en la isla de La Palma, ¿vale? Y en la isla de La Palma la verdad es que ha sido un auténtico desastre, porque la isla de La Palma tiene un ecosistema muy sensible y el Arruy ahí ha hecho profundos males y destrozos. Bueno, pues aquí, si el Arruy se hubiera quedado en Sierra Espuña, simplemente pues la cosa hubiera ido muy bien, porque
del turismo cinegético, de la práctica cinegética, repercutía bastante bien económicamente a la zona. Encima, los grandes rebaños de caprinos, de cabras comunes y tal, habían desaparecido de Sierra Espuña y sabéis el problema que estamos teniendo todo este verano con los incendios, ¿verdad? Estamos hartos de decirlos, que el monte está sucio, pues el Arruy, además, era una solución para que este gran carnero comiera los pastos, comiera esos matorrales, esa alimentación leñosa que le gusta menos, pero como es un carnero duro, también lo come en menor medida, prefiere los pastos, y ahí hubiera quedado el tema, se hubiera controlado el monte, se hubiera controlado toda esa masa forestal que cuando se seca se convierte en auténticos polvorines, todos esos pastos y todos esos montes bajos leñosos se vuelven en auténticos polvorines. Si hubiera controlado, hubiera repercutido, como hemos dicho, económicamente, estoy sudando que no os lo podéis ni figurar, hubiera repercutido en la economía de la zona y hasta ahí hubiera quedado. Pero bueno, es que los animales no están atados de una pata en el monte, ¿vale? Entonces, pues el Arruy, que se ha visto tan bien y se ha visto tan cómodo aquí, ha dicho, pues yo no tengo por qué quedarme aquí solo en Murcia, ¿no? Voy a ver si veraneo. Y me voy hacia Alicante, me voy hacia Andalucía. Entiéndase el sarcasmo, entiéndase la broma, lo de voy a ver si veraneo. El Arruy se ha empezado a extender. Hasta tal punto pues que ha habido una gran controversia entre pues ecologistas, biólogos, cinegéticas, gente, ingenieros forestales, doctores forestales. Ha habido una gran, pero al final se le ha declarado una especie exótica invasiva. Bueno, estaba claro que el Arruy no era una especie autóctona, estaba muy claro que el Arruy era una especie alóctona. Lo mismo que el muflón, ¿vale? que procede de Córcega y de Cerdeña, y lo que el gamo, que es indoeuropeo. Lo que pasa es que ha habido estudios de gente que entiende de esto, que dice que tanto el muflón como el gamo, dama, en su día estuvo extendido por toda Europa, ¿vale? Entonces que en sí no eran unas especies tan alóctonas como se ha dicho. Pero el Arruy era un carnero claramente africano. En un principio, recapitulamos, se interpretó de que iba a ser muy beneficioso en todos los sentidos para la Sierra Espuña, para la Sierra Murciana, porque iba a mantener rosegados, comidos, los pastos, las zonas de matorral, y además iba a repercutir claramente en hoteles, restaurantes, en la economía de la zona. Lo que pasa es que el Arruy se desmadró. Se podía haber tomado muchos tipos de decisiones, ¿no? Por ejemplo, las orgánicas cinegéticas dicen que se podían haber hecho censos constantemente y haber mantenido la población en los límites que se hubieran marcado y que además hubiera repercutido económicamente positivamente para la zona y en los montes, volvemos a decir, por los pastos. Pero al final, doctores tiene la Iglesia, se tomó la decisión de declararlo especie exótica invasiva, ¿vale? Y entonces todo lo que exceda de Sierra Espuña, que es su sitio original, bueno, más en concreto porque después de la declaración hubo una especie de armisticio, ¿vale? Hubo una especie de, no sé exactamente si es de otra ley o es otra ordenanza, no sé el rango legal exactamente que tiene, pero que se dijo que se podría seguir haciendo la práctica cinegética sobre el Arruy en los sitios en los que estuviera implantado antes del 2007. Entonces, ¿cómo ha quedado la situación? En los sitios en los que el Arruy estaba implantado, estaba viviendo, estaba perfectamente adaptado antes del 2007, todavía la población se regula mediante prácticas cinegéticas, haciendo censos al año, ¿vale? Censos en los que no los hacen las sociedades de caza, desde luego.
los hacen los biólogos y técnicos forestales, son los que hacen los censos, ¿vale? Ahí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Haciendo censos y declarando los ejemplares que hay que abatir al año para que la población no se desmadre. Pero a raíz de la ley, toda la extensión que haga la RUI después del 2007, zonas en las que no estaba y el animal se extiende a partir del 2007, inmediatamente tienen que ser abatidos por los técnicos forestales, ¿vale? Pongámoslo en la categoría laboral que sea, por técnicos, por profesionales de medio ambiente forestales. Esto ha traído muchas discrepancias, podéis encontrar muchos vídeos en las redes, esto ha traído muchos enfados pues, para la gente de las zonas, que esta economía repercutía en ellos, para la gente que piensa que realmente hacían una gran labor limpiando monte, para la gente que practica el deporte cinegético, ha traído muchos enfados. Bueno, y ha traído, por otro lado, pues ha traído muchas alegrías pues para ecologistas, conservacionistas, etcétera, etcétera. Yo no me voy a decantar, cada cual que saque sus conclusiones al respecto. Yo, la única rémora que a mí me quedaba al respecto es si el arrui llegaba hasta zonas del macho montés, ¿vale? Y del ciervo, y que de alguna manera ocupara ese nicho en la pirámide ecológica, ocupara el nicho, ¿vale? La franja del macho montés y del gamo desplazándolo, ¿vale? Un ejemplo muy claro lo tuvimos en las sierras de Cazorla y Segura, que cuando se introdujeron los gamos y los ciervos, ¿vale? El corzo estaba prácticamente extinguido. Si no extinguido, prácticamente extinguido. Se comenta, se dice, se rumorea, Radio Macuto dice que en muchas ocasiones se ha intentado reintroducir el corzo y que no ha habido manera. El corzo, que está en franca extensión y expansión en toda España, que se lo cuenten a muchos agricultores del norte de España, que ya veréis lo que os dicen del corzo, ¿vale? Pues en Cazorla no ha sucedido, y en la Sierra de Cazorla y Segura no ha sucedido eso. ¿Por qué? Lo que os estaba comentando, porque en su nicho ecológico está el gamo, dama, y está el venado, dos potentes ongulados que no permiten que el corzo prospere. Así de simple. Entonces esa era la rémora que yo personalmente, mi opinión personal, que yo no soy ningún técnico, ni ningún especialista, ni ningún biólogo, ni nada similar, ¿de acuerdo? Pero yo, que soy una persona gran amante del monte, que llevo toda la vida en el monte, a mí la rémora, hasta donde yo sé que me quedaba un poco, era a ver si el arrui se va a meter en las zonas de macho montés, y esto va a ser un desastre. Exactamente igual que pasó con el cangrejo rojo americano, que desplazó, y fue un desastre para nuestro cangrejo autóctono, ¿no? Y parece ser que hay estudios que dicen que no. Hay estudios, yo he leído ni uno ni dos, he leído 3 o 4 estudios. Bueno, el cuarto estudio que he leído habla de más cosas, pero habla también de este apartado, que dicen que no, que al arrui le va la mala vida, que al arrui le va mucho la tierra árida, le va mucho la tierra de pastos bajos y matorrales, como es su hábitat en el Sáhara y en el Atlas, y que así como el macho montés busca más las zonas altas boscosas, le gustan las zonas altas boscosas, el arrui se va hacia las zonas también altas, pero más áridas, ¿no? Más desérticas, entre comillas. Y estos estudios apuntan que podrían convivir perfectamente el arrui y el macho montés. Mirad, no lo sé, no lo sé. Lo que sí que sé es que en Sierra Espuña entró la epidemia de sarna antes que, creo que 1 o 2 años antes, si no me fallan los datos, que entrara la de macho montés en la Sierra de Cazorla y de Segura. Hubo una mortandad, creo que en Sierra Espuña entró sobre el 91 y en Cazorla sobre el 93, más o menos. En Cazorla afectó muy gravemente al macho montés y también al ciervo, por cosas de biología, me figuro, al muflón y al gamo no le afectó para nada la sarna, ¿vale? Y en Sierra Espuñal entró a arrui. ¿Vale?
Entonces hubo una mortandad muy grande. Bueno, lo de Cazorla ya lo hemos hablado muchas veces con los machos monteses, se está recuperando poco a poco, aunque siguen habiendo rebrotes de sarna, y en Sierra Espuña hubo una mortandad de arruís impresionante, pero impresionante. Y aquí sí que hay que romper una lanza. Hay alguno que me vais a decir, nos ha jodido, como que les iba la economía en ello, José Luis. Bueno, puede ser, pero aquí hay que romper una lanza a favor de las sociedades cinegéticas de Sierra Espuña, que fueron los que estuvieron peleando por que no desapareciera la arruí, por crear reservorios y por conseguir que con los grupos tan exiguos de ejemplares que habían quedado por la epidemia de sarna, volviera otra vez a recuperarse el arruí en Sierra Espuña. Hablaban de que antes de la epidemia de sarna hubieron unos 3.000 ejemplares que por la epidemia de sarna quedaron en unos números muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, y que ahora, antes de que se aprobara la ley esta que los declarara exóticos invasivos, pues había recuperado la cabaña de arruís a unos 2.000 ejemplares, o una cosa así. Bueno, pues si mi desconocimiento, que es grande y extenso, siempre me gusta mucho la frase esa de que solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, que no voy por la vida de ser gran conocedor de nada, ¿vale? Pero bueno, si hasta donde yo llego y los conocimientos que yo tengo son correctos, pues el arruí va a poder seguir, se le va a poder seguir, perdón, se le va a poder seguir gestionando como se le había gestionado hasta ahora en las zonas en las que estaba implantado antes del 2007 y en las zonas en las que evolucione y se extienda a partir del 2007, geográficamente donde se extienda o hacia donde se extienda a partir del 2007, se intentará erradicarlo, abatirlo y erradicarlo por los cuerpos medioambientales, ¿de acuerdo? Por los, es que no quiero decir nada que no sea correcto, vamos, dejémoslo ahí, ¿vale? Por los cuerpos medioambientales, forestales, todo lo que se salga en extensión geográfica a partir de donde estaba implantado el 2007 tendrá que ser abatido y eliminado. Y esa es la situación actual del arruí. Otra rémora que me queda y otro pesar que me queda es que el arruí está catalogado como un animal en peligro de extinción en el Sáhara y en el Atlas. En el Sáhara y en el Atlas pues no hay las medidas proteccionistas que hay en otros sitios de Europa, ¿vale? Y se le ha dado mucha caña, se le ha dado demasiada caña a este gran carnero, ¿de acuerdo? Entonces, pues en su propio hábitat natural, en el Sáhara, en el Atlas, está en serio peligro de extinción y sin embargo aquí determinadas zonas de la península ibérica se habían convertido como en un reservorio para él, ¿no? En el que encima ya hemos dicho que por sus circunstancias estaba auténticamente como un rey, estaba el animal súper bien adaptado. Pues si no cambian las cosas, así es como está en estos momentos la situación del arruí, tanto en su lugar de origen, como es el Sáhara Atlas, como en su lugar introducido. Reiteramos que lo que estaba claro es que no era una especie autóctona, sino que era una especie alóctona y ahora se ha declarado invasiva, ¿de acuerdo? Entonces, esos cuernos de gran macho cabrío, de gran carnero, son con los que este año, como novedad, por un proceso muy curioso de ver, cómo se trabaja la cuerna del arruí, que se trabaja exactamente igual que la de carnero, con prensa, etcétera, etcétera, para laminar el cuerno, para hacerlo planchas rectas y a continuación encavar los cuchillos con él, pues como se encavan con venado, como se encavan con machete, madre mía, como se encavan con carnero, normal y corriente, y ahora
Reitero, si hay alguien más que lo hace, que me disculpe, pero que yo sepa, ahora, a partir de este año, como novedad, con Arruy por parte de J. Jacobo, que además, como sabéis, es de Gata de Gorgos, Alicante, y cerca de su casa hay reservorios, poblaciones de arruís, por lo cual él no tiene demasiado complicado conseguir los cuernos, conseguir en el mercado los cuernos de estos grandes ongulados. Y hasta aquí la historia de este gran carnero del Atlas, de este gran carnero saharaui, lo podríamos decir así, que bueno, pues que ahora, en la actualidad, hay un cuchillero en la Comunidad Valenciana que todos lo conocéis. Yo tengo la gran suerte de ser amigo de él, muchas veces en plan de broma, Le digo que soy el presidente de su club de fans, ¿de acuerdo? Pues este año nos sorprendió en Feria Madrid y en Feria Valencia con los modelos de cuchillos encabados en Arruy, y los vais a ver en el vídeo que os voy a mostrar a continuación. Mirad, ya, porque hemos quedado que ahora en verano van a ser vídeos ligeros y no os podéis figurar cómo voy de sudado, aparte de que acabo de llegar de una de esas cenas pantagruélicas que se hacen en verano entre amigos, ¿verdad? Y digo, bueno, pues me voy a sentar un poco y les voy a soltar la chapa a mis parroquianos, que os estoy últimamente poniendo vídeos, pero no daba mucho la cara que digamos. En fin, vamos a pasar a ver el cuchillo encabado en Arruy. Bueno, y como ya viene siendo habitual, aquí tenemos la caja del artesano, del maestro cuchillero de Gata de Gorgos, J. Jacobo. Una caja de cartón reciclado en la cual está troquelado, está grabado, está impreso, su logotipo J. Jacobo, como decimos siempre, con las iniciales de sus hijas, Carla y Nora, y en el yunque las dos J de J. Jacobo. Y siempre hago el mismo comentario. Fijaros que la herradura en un lado tiene 4 agujeros y en otro 3. Tiene su historia, tiene su intríngulis. No es casual. Vamos a abrir la caja. Y para los que nunca hayáis visto una caja de cuchillos de J. Jacobo, pues una de las primeras cosas que vemos es esto. Espero que te guste, pero sobre todo espero que lo disfrutes. Y dentro va una funda, vamos a apartar ya la caja, dentro va una funda en la que igualmente, menuda escandalera hemos montado con la caja, igualmente van troquelados los datos de J. Jacobo. Hacemos la manita y sacamos, si quiere salir, al agraciado del día de hoy. Un principio, ¿qué es lo que vemos sin desenfundar, sin desenvainar? En este caso sería más correcta la palabra desenvainar. Sin desenvainar el cuchillo, pues vemos otra vez en la parte trasera de la funda troquelado el escudo de J. Jacobo, el marchandamo, el logo de J. Jacobo, y vemos una funda de acabado
que yo hace mucho tiempo bauticé a mi manera, porque a mí me dio la gana, sin contar para nada con J. Jacobo, yo le llamo vulcanizado, ¿de acuerdo? Vemos que está profusamente decorada, me gusta mucho esta terminación, este acabado, esta degradación del color por los bordes, del muy oscuro se va degradando poco a poco al más claro, es una preciosidad de funda. A mí, desde luego, me gusta, tiene muchos acabados, tiene muchas terminaciones J. Jacobo, pero esta en concreto me gusta muchísimo. ¿Qué me gusta también? Me gusta que el talid vaya totalmente clausurado, ¿vale? Cerrado, sin corchete, porque ya sabéis que soy de la opinión que si te metes en el sotobosque, en las brañas, es muy fácil que los corchetes, y más con el tiempo, cojan determinada holgura o deformación en el encastre, y se abran y se pueda perder el cuchillo. De esta manera, con estos remaches ciegos, totalmente cerrados, es imposible que se pierda el cuchillo del cinturón en el caso de portarlo en él. ¿De acuerdo? Y aquí ya empezamos a ver, desde fuera, empezamos a ver las mencionadas cachas de Arruy. Vamos a proceder a sacar el cuchillo de la funda. Vamos a dejar aquí la funda. Vamos a dejar el cuchillo para que le deis un primer vistazo. Vamos a ver que, como siempre, disculparme, estaba descentrado el foco, para que le deis un primer vistazo y vamos a ver si acercamos más el objetivo al cuchillo. Mirar, en un primer momento voy a intentar mantener las manos fuera del tiro de la cámara, porque al mover las manos yo muchas veces sin querer provoco que se desenfoque, y quiero que estos primeros momentos de grabación podáis ver bien cuál es el acabado del cuchillo. Estáis viendo que es un cuchillo pulido al espejo. Estamos viendo que tiene en la mesa y en el recazo un acabado brute force texturizado, con una textura que le ha dado J. Jacobo. ¿eh? Vemos su yunque con las dos Jotas claramente troquelado, y vemos las espectaculares, ahora intentaremos verlas más de cerca, las espectaculares cachas de Arruy. Vemos un detalle muy bonito en estas colecciones últimas que está sacando J. Jacobo, en algunos de sus modelos de estas últimas colecciones que está sacando, que es que a modo decorativo le ha encastrado un culote de cartucho a ambos lados de las cachas del cuchillo. En este caso concreto es un 38 4 pulgadas, que es un guiño a un cartucho de revólver muy extendido en nuestro país, muy extendido en toda Europa y muy extendido en Estados Unidos, el 38 4 pulgadas. Ha colocado lo que es el culote, parte de la vaina, y lo que es el culote, si os fijáis, el fulminante, el pistón del fulminante del cebador se ve perfecta y claramente que está percutido, o sea que es totalmente un casquillo inerte. Ya ha dejado un poco del casquillo para poder, de la vaina, para poderla introducir entre las cachas y fijarlo, y lo que queda a la superficie es el culote con el pistón, con el cebador, con el fulminante. Un detalle que, unido a las cachas de cuerno de Arruy, a ese pulido al espejo, hace que el cuchillo sea francamente bonito. ¿Y qué modelo es? Que hasta ahora no lo habíamos dicho. Pues es el utilitario en acero inoxidable. Así lo ha bautizado J. Jacobo.
Este es el tamaño pequeño y hay un tamaño grande. ¿De acuerdo? Yo el grande lo tengo en otros acabados, ¿vale? Pero en este acabado de Arrui lo quería tenerlo en el pequeño porque para mí es más manejable, más portable y para determinadas actividades me acomoda más que el grande, que lo utilizaré para otro tipo de actividades. El conjunto, desde luego, yo creo que lo estáis pudiendo ver, el conjunto de la funda, la elegancia de las fundas que hace siempre J. Jacobo, del acabado, del terminado de estas fundas, las cachas de Arrui, el culote de vaina de un cartucho, el pulido al espejo, esa texturización, ese acabado en brute force texturizado, que deja en la mesa y en el recazo, hace que el conjunto del cuchillo sea una auténtica chulada, sea un cuchillo francamente muy bonito, que yo creo que va a tener mucho éxito en el mundo del bushcraft, mucho éxito en el mundo de la supervivencia y en el mundo cinegético. ¿Y cuál es el secreto, la novedad? Veis, en cuanto he metido las manos, ¿cuál es el secreto, la novedad de, perdón, ya le he dado un golpe al trípode, el secreto, la novedad de estos nuevos modelos de catálogo de J. Jacobo? Es que son en acero inoxidable, en inox, ¿vale? Son en MOBA. Aquí, para gustos colores, ya sabéis las opiniones, la gente antigua de campo, la gente mayor de campo, la gente tradicional del medio rural prefiere el carbono, como ellos dicen, los filos que se hacen feos. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles y sencillos para ellos de afilar. Pero J. Jacobo ha dado un salto cuantitativo y cualitativo y está empezando a sacar colecciones de cuchillos en acero inoxidable, lo cual lleva a que haya que tener menos cuidados en el momento a la hora del mantenimiento del cuchillo. Y habéis oído bien, digo menos, porque nunca se puede descuidar un cuchillo. Recordar siempre, de vez en cuando lo digo, al final de todos mis vídeos hay una fotografía de ese personaje que para mí es muy entrañable y muy carismático, Calamity James, Juanita Calamidad, con la frase de cuida tus cuchillos o cuida tu cuchillo y tu cuchillo cuidará de ti. Frase que se le atribuye al viejo Randall, al viejo fabricante creador de cuchillos. ¿Por qué digo esto? Porque mi amigo Paco Lorente, que en paz descanse, de Orcera, el cuchillero de Orcera, que por desgracia ya no está entre nosotros, siempre me hacía la misma advertencia. José Luis, no hay un cuchillo 100% inoxidable. Siempre, como se descuide demasiado el cuchillo, le saldrán vetas, le saldrán aguas, se picará por algún lado. Que no le va a salir como el del carbono con tanta facilidad, ese óxido de café tan malo que tanto detestamos. Pues no, pero hay que cuidar estos cuchillos también, porque el acero inoxidable también se deteriora si se le abandona totalmente. ¿De acuerdo? La morfología del cuchillo es preciosa. Mirad, me quedé con este modelo en concreto, bajo la supervisión de J. Jacobo, que me dio el visto bueno, porque yo siempre, cuando le voy a adquirir un cuchillo, dejo que él tenga la última palabra, porque tenía muchas tonalidades de cuerno de Arrui, que suele ser oscuro más bien, ¿vale? Pero tenía algunas otras tonalidades dependiendo de los ejemplares de Arrui y de la zona del cuerno. Y cuando vi este, que tenía estas tonalidades tan diferentes, no sé si las podéis ver, estas tonalidades tan diferentes, me encantó. Y dije, no,
este es el cuchillo que me quedo. En cuanto a materiales, creo que ya está todo dicho. Veis que las cachas están sujetas con dos remaches, uno ciego y otro tubular, para pasar por dentro una rabiza, un cordón fiador, un cordino, en este caso un trozo de cuero a modo de decoración. El cuchillo es una auténtica preciosidad. Lo miremos por donde los miremos. Tiene muy sutiles, no se aprecian prácticamente porque se confunden con el color de las cachas. Tiene unos muy finos liners de color negros, de color oscuros, muy finos, de color negro, y como vemos tiene una morfología en el cabo muy particular. En el mango del cuchillo tiene una morfología muy particular de media luna invertida, ¿de acuerdo? Como de paréntesis invertido, que con esta morfología que tiene aquí, con este trabajo, que le da la forma del dedo, hace que el cuchillo tenga un agarre espectacular. Mirad, tiene una cremallera en el lomo. Esta cremallera es contundente, no llega a ser agresiva, pero es contundente. El acabado de los lomos redondeado, como es la típica enseña de J. Jacobo, y vemos que el recazo baja, y utiliza el recazo el ancho de la hoja del cuchillo para hacer esta forma ergonómica que haría las funciones, ojo, siempre lo recalco, no es que lo sea, porque no lo es, parece ahora que esté parafraseando al gran Mota, no es que lo sea, porque no lo es, hace las funciones, esta morfología hace las funciones de gavilán bajo, lo cual, fijaros, un cuatro dedos sobrado, pero sobradito. Yo tengo la mano bastante grande, siempre insisto en ello, un cuatro dedos sobrado con esta morfología que tiene el cabo. El dedo va intuitivamente, va al instante, al empuñar el cuchillo, va al instante a la cremallera y se convierte en un cuchillo súper manejable. A mí el modelo más grande me gusta, hay un modelo superior a este, más grande, el utilitario grande, me gusta, pero para otro tipo de funciones. Este es el típico cuchillo que te llevas al campo, que te llevas al monte para un roto y para un descosido. A mí la verdad es que me parece francamente espectacular. Vaciado plano, ¿eh? Con un microfilo microbisel súper trabajado, con un apex como los tiene acostumbrados J. Jacobo. Mirar, voy pasando los dedos y se van quedando las huellas en el acero de lo pulido que está, con un apex muy currado, muy trabajado, muy afilado. Tiene una pequeña, una leve muesca española, muy leve, muy pequeñita, muy leve, pero lo suficiente para facilitar el afilado del cuchillo, y esta fantástica punta de cuchillo que le convierte en un auténtico polivalente, punta de lanza, punta de flecha, depende de los estudios, de los libros en los que se lea, se le da un nombre o el otro. Tiene su caída en drop point casi desde el principio, prácticamente desde el principio del lomo del cuchillo empieza a caer. En el momento que se acaba la cremallera, empieza a caer en este drop point, muy poco, ¿cómo decirlo? Estoy buscando la palabra, por eso he hecho este parón, muy poco desarrollada la curvatura del filo del cuchillo, ¿vale? De la hoja por el lado del filo, o sea, no tiene forma de boca de ballena, como decimos otras veces, sino que al revés, no tiende, ¿vale? A ser
muy agudo hasta la punta del cuchillo y muchas veces me tenéis que disculpar, pero aunque quisiera encontrar las palabras adecuadas para expresaros determinadas cosas, pues a veces no siempre me salen, ¿no? Pero mirad, tengo aquí a mano una batería de teléfono y poniéndolo sobre el negro, yo creo que lo vais a ver mejor, ¿vale? No es que el filo de la hoja vaya en recto, ¿vale? Pero va con muy poca curvatura, a ver si así es la manera más correcta de decirlo, y con el pronunciado drop point que tiene el lomo del cuchillo, hace que el cuchillo tenga esta penetrabilidad que estáis viendo que es, vamos, es de vértigo. ¿Qué quiere decir? Que este cuchillo obviamente va a ser un gran cuchillo para el mundo cinegético, ¿vale? Va a ser también un gran cuchillo para el mundo de la supervivencia y, como no, yo también creo que del aire libre y del bushcraft. Simplemente, como siempre, el operador tendrá que estar muy pendiente a la morfología y estructura de su cuchillo y saber a la hora de trabajar, por ejemplo, con madera, que esta punta tiene sus limitaciones. Pero es que esto es así. Lo que no van llantos, van suspiros. Lo que es bueno para unas prácticas es no tan bueno para otras. Y los modelos, pues el maestro cuchillero, el artesano cuchillero, los desarrolla como quiere y en cada uno de ellos para las particularidades o para las actividades que él estima oportuno. Yo, desde luego, lo veo ya no solo por el tamaño, sino por la estructura, por la morfología del cuchillo, por el agarre tan espectacular que tiene. Insisto mucho en el agarre porque es que mirar, entre la cremallera, entre el trabajo de morfología que tiene aquí, entre el falso gavilán ¿eh? y la texturización ¿eh? que tiene las cachas de arruí, es que hace que sea un cuchillo que entre en mano y os aseguro que este cuchillo, una vez empuñado, una vez asido, este cuchillo no se mueve bajo ningún concepto de la palma de la mano, ¿eh? Y luego pues tiene un tamaño, este modelo en concreto, el utilitario pequeño, tiene un tamaño de hoja, pues la verdad, que muy resultón, muy práctico para muchos tipos de trabajo y de faena. Que a lo mejor por el tamaño de la hoja no es el cuchillo más indicado para batonear madera. Yo ya sabéis mi opinión. Hay cuchillos de grandes dimensiones con los que el tema de batonear madera es más plausible, pero yo siempre he opinado que el batonear la madera lo mejor sería con un pequeño hacha, con una hachuela, pues del tipo de la que tiene, por ejemplo, el amigo Edu, ¿no? Que cabe perfectamente en un macuto, ¿eh? Pero tiene la morfología de su hoja de ser un hacha y que es bastante más lógico batonear con ella y que se salga con cierta solvencia de esa actividad. Batonear con este cuchillo, pues hombre, si cogemos un trozo de palo acorde con el tamaño de la hoja, también se podrá hacer, ¿no? Pero ¿qué necesidad tenemos a lo mejor de pegarle un mal golpe a las cachas de arruí? Aunque os digo una cosa, si vierais las peleas de estos grandes carneros, de estos ongulados, en el momento del celo, hablamos tanto de los muflones como de los machos monteses, como de los arruís, os convenceríais totalmente de la dureza de este material. En fin, a mí no se me ocurre mucho más que decir. Ya sabemos que estos son los vídeos de verano, no me voy a poner a pesar, no me voy a poner a medir. Bueno, escuchad, medir, si queréis, vamos a darnos el lujo. Estoy sacando de aquí, tengo, a ver si encuentro la escala adecuada. Estoy aquí dándole vueltas. eh, Venga, aquí está en centímetros. Mirad,
que mide el cuchillo pequeño, pues aunque con este tipo de regla que tengo es muy incómodo, pues está en los 19,5. A ver, ¿eh? Escala 1/100.000, centímetro 19,5, ¿vale? De los cuales, pues, de hoja tiene aproximadamente, lo estoy haciendo muy por encima, 10 centímetros. Ya, veis que es un cuchillo, como se diría hoy en día, es un cuchillo contenido, la palabra, es un cuchillo contenido. Bueno, es un cuchillo muy portable, muy llevable, muy manejable. Yo hasta digo que incluso sumándole lo bonito que es, muy resultón, ¿eh? Y este es el vídeo del cuchillo de J. Jacobo que os quería enseñar. Vuelvo a enseñaros con la hoja y volvemos con la funda, perdón, volvemos a decir lo mismo. Son vídeos de verano, probablemente, ahora ha entrado el invierno, haga un vídeo en el que enseñe el utilitario pequeño y el utilitario grande. Tengo tres unidades en concreto de estos inoxidables, pequeño y grande, y os lo enseñaré ya más detenidamente en el sentido de pesarlo, meterle el calibre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en otra cosa, estamos en vídeos más o menos cortos de verano. Y algún cachondo habrá que me dirá, no tan cortos, tío, la hora o te pasas la hora, ya, pero acostumbrado a los metrajes que estáis, de que a veces meto 2 horas y 2 horas y media, pues hombre, no me digáis que no son cortos, por favor, que me frustráis. Es broma. Os dejo aquí esta última escena del cuchillo, para que lo disfrutéis, para que lo veáis, esta escena en la que se ve tanto la marca del yunque de JJ Jacobo como su troquel de empresa. Vuelvo a decir desde aquí un par de besos a Carla y a Nora, a sus hijas, que van marcada su inicial en el troquel del maestro, del artesano cuchillero. Y cómo no, vuelvo a reinsistir, me encanta el detalle de las cachas en cuerno de arruí y del culote del 38 4 pulgadas. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Como sabéis que últimamente me gusta decir en verano, así un poco en plan distendido, y empático, saludos cordiales y entusiasmo a raudales.